Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Numasya espera a la mañana, si puede man hacer este día, que esté el día para na cambio y crecimiento. Esté el día. Na libro de Hebreo capítulo 10 versículo 23. A segunda palabra de Dios tabla, entonces guarda gayot kita el diaton esperanza y continúa kita predicar acerca de esa esperanza sin duda, kay Dios bien fiel y ay cumpli gayot ele todo el que ya prometele kanaton. Dios bendice kanaton de leer su precioso palabra este día. Está fiel con el Señor, gente fácil, especialmente si tiene mucho prueba, tristeza y tentación en el vida. Pero el Biblia ta se acorda kanaton que el diaton fe hindi ta queda en vano. Dios hindi lang kanaton ya llama para ser fiel. Ya dale también ele el poder y gracia para aguantar kita por medio de Espíritu Santo. El fidelidad hindi tamidi na perfeksyon, sino na perseverancia. Tamira ese na kada oración o rezo que tu hace aunque hindi tu tasenti. Na kada obediencia aunque difícil. Y na kada vez que tu sigi confía con Dios aunque no hay todavía respuesta. El base del fidelidad de aton ta fundao na fidelidad de Dios. Na libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23 tabla que kita puede mantener firme el esperanza porque fiel aquel que ta promete. Nunca Dios ta falla. Ele ta mira kanaton mga lucha. Ta mira con tu oración o rezo. Y ta queda junto contigo cada paso del camino. Cuando tú te sentí quiere rendía, acorda, Dios nunca te olvida contigo. Tu fe tiene valor, tu obediencia tiene propósito, y un día tú puedes mirar que todo esa confianza y sacrificio tiene bendición. Y ahora anda kita na jardín de rezo. Señor fiel, gracias por tu amor constante.
Ayuda ka namon para queda fiel contigo en todo tiempo, na alegría o tristeza, na claridad o confusión. Dali ka namon fuerza para confiar, obedecer y esperar contigo. Hace ka namon firme y siempre cerca contigo. En el nombre de Jesús, taresa kami. Amen. Esta semana, comete y hace un acto de fidelidad cada día. Puede ser oración o rezo, lectura o aprender del Biblia, ayuda con otros o perdonar con quien ya ofende a kita. Cada noche, pensa como Dios te obra na medio de tu fidelidad. Mi pregunta para con ustedes, ¿qué modo yo puedo demostrar el fidelidad na mi actitud, na mi acciones y na mi relaciones con Dios este día? Cosa parte del de tu vida te llama contigo el Dios para quedar fiel ahora mismo? ¿Y qué modo tú puedes animar con otro que te enfrenta a lucha para quedar fuerte en su fe? Qué bonito de aprender y oír el mensaje del Señor Jesucristo por medio de este diario devocional todo lunes hasta domingo te empieza a las 5 del madrugada. Ojalá ya queda vosotros busog de leer su palabra. Así que acostumbra Pimi de darle tiempo a adoración, rezo y canta alabanza para con Dios. Acorda con este mensaje para de todos. Este día es día de salvación. Este día es día del cambio y del crecimiento con Cristo. Muchas gracias, mga orientes de Pirmi Uyi esta estación DXAS 1116 kHz, el de Aton Radio Comunidad. Siyempre, na programa Este el Día. Este de ustedes anunciador na chabacano si Pastor Arnold Estrella Santiago, siempre aquí na mi ciudad de Zamboanga, Filipinas. Está fiel con el Señor. Buenos días y Shalom. Ustedes yawi con el programa Este el Día. Para na magamensahe, komento, y pregunta, man-text o llama na 0916-296-6625.